Profesora Jackie, buenas tardes también a la Institución Educativa 17699 de San Francisco. En esta mañana vamos a socializar una estrategia de la lectoescritura, pero esta un poco está basado en lo que es la comprensión de textos, pero cómo involucramos la escritura en esta estrategia. A través de la estrategia de la interrogación de textos. Esto es nuestro, tenemos que organizar nuestros aprendizajes y lograr competencias, capacidades, indicadores. Y luego de todo lo que tenemos, tienen que estar integrados para así producir nuestro propósito. En este caso, la competencia comprende diversos textos, capacidades, como es para primer y segundo grado, se apropia del sistema de escritura. Pero si fuera para tercero, cuarto, quinto y sexto, simplemente recupera información del contenido, reorganiza información, infiere también, ¿no? Infiere. Y el otro, la última capacidad dice reflexiona, a lo mejor es una noticia y va a reflexionar sobre el contenido. Ahí, profesora Nancy, antes que pase esto, primero nosotros debemos crear el propósito o buscar la competencia adecuada según el tema que vamos a tratar. Lo primero aquí es planificar los aprendizajes a lograr, porque esto me da la idea de qué voy a hacer con mis niños. De todo esto ya formulo teniendo estas competencias, capacidades, indicadores de manera integrada, ya lo puedo elaborar mi propósito. Bien, los momentos de la sesión de aprendizaje, ya como para recordarles que es el inicio, el desarrollo y el cierre, ¿no es cierto? Entonces, y dentro de ellos se desarrollan los procesos pedagógicos recurrentes. ¿Por qué recurrentes? Porque en cualquier momento yo igual voy a motivar, en cualquier momento yo voy a evaluar los aprendizajes de mis estudiantes. En el inicio están los procesos que es la motivación, ¿cierto? Que es la motivación, rescate de saberes previos, y lo que se refiere también propiciamos el conflicto y comunicamos el propósito de la sesión. Aquí, como vamos a partir de una situación comunicativa, y justamente ayer aquí en la visita que estábamos, ¿no? Empezamos la visita, el acompañamiento pedagógico, sucedió un evento. ¿Qué sucedió? Se rodó una vaca. Se rodó una vaca, ¿no es cierto? Pero que nosotros cuando nos íbamos ya, ¿no es cierto?, nos trasladamos a otro lugar, nos encontramos con el dueño. O sea que primero a las 6 de la mañana más o menos el toro se había rodado, ¿no es cierto? Y es una situación comunicativa de interés de los niños, porque no todas las veces sucede eso. Entonces aquí, como motivación, puesto que narran los hechos que le sucedió al señor Esteban de San Francisco, de ese hecho realizado. Niños cuentan quiénes son los dueños o otra experiencia que ellos recuerden lo que ha sucedido. Docente plantea interrogantes para ayudar a esa narración. ¿Qué dice? ¿Qué hemos comentado? Dice, ¿no? ¿Quién era el dueño de los animales? ¿Cómo supo el señor de lo sucedido? ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? ¿No? Según ellos, sus saberes previos de los niños. Entonces acá ya para ingresar al tema, recuerden que todo lo que yo hago tiene que apuntar a lograr mi propósito de la sesión, que es comprender un texto, un cuento a través de la estrategia de interrogación de texto. Entonces les digo acá, ¿qué texto podemos leer donde haya la narración de un hecho? ¿O qué texto podemos producir? También lo puedo dar como una pregunta, ¿no? Entonces ellos me van a decir un cuento, una adivinanza, ¿no? Entonces empiezo a explicar un poquito de qué trata ese texto. Luego docente, entonces le dice un cuento donde hay un inicio, un nudo, un desenlace. Como ves, si yo solo de tercero, cuarto, quinto y sexto, va a ser un cuento. Y los de primer grado y segundo, como se dice, se explica, ¿no es cierto?, un poco qué es un cuento, qué es una adivinanza o es una canción. Y aquí docente comunica el propósito de la sesión, que es que los niños comprendan un cuento a través de la interrogación de textos. Terminamos el inicio
ahora pasamos ya al desarrollo, al momento del desarrollo ya de la sesión. En comprensión de textos, porque mi competencia es comprensión de textos, hay 3 procesos. El antes de la lectura, el durante la lectura y el después de la lectura. En el antes de la lectura, para primer grado y segundo grado, se presenta una imagen grande en el texto. El contenido del texto ya en sí. El contenido del texto, pero con una imagen, por ejemplo, acá grande relacionada al texto, ¿no? Entonces aquí dice que también puede ser el libro de comunicación, también puede ser, si es un texto contextualizado, ¿no es cierto? Tiene la estructura para tercero, o según el ciclo que queramos trabajar. Una vez que presenta aquí, la maestra de primer y segundo grado da a conocer el propósito de leer mediante esta pregunta. ¿Para qué vamos a leer? Se presenta un propósito, no de la clase, sino de la lectura. Y el docente pide que observen el texto en forma individual y silenciosa. Docente pregunta de la primera observación. Ya, los niños así preguntan una primera observación y silenciosamente y luego preguntan. Y dice el docente, ¿qué tipo de texto será? ¿No? Y le dice, ¿será un cuento? ¿Una adivinanza? ¿Una canción? ¿Quién cree que lo escribió? ¿Para qué creen que lo escribió? ¿Sobre qué tratará el texto? ¿Por qué cree que tratará sobre tal o cual cosa? Lo dice ahí la profesora. Pero recuerden que estas preguntas pueden ser referenciales. Ya la maestra, según ahí la necesidad, formulará otras preguntas de la primera observación. Luego, la docente invita a observar los indicios del texto. ¿Cuáles son los indicios del texto? Un título. Párrafos de repente. Exacto. Imágenes. También puede ser, ¿no? Y le dice que ¿dónde está el título del texto? A los niños, y los niños se paran, ¿no? Y empiezan a indicarlo. ¿Qué nos dicen los dibujos? ¿No? ¿Qué más tiene? ¿Qué animales observan? ¿Qué pasa cuando, acá yo le he puesto, ¿qué pasa cuando un toro se rompe la cadera? ¿Por qué? Porque en mi texto las preguntas estarán relacionadas al contenido. ¿De acuerdo? Entonces, o cuando se rueda, hasta ahí terminó el antes de la lectura. O sea, esas preguntas que se hace antes de la lectura, relacionado al texto. Relacionado al texto. Porque maestra, supone que aquí yo ya le he presentado, recuerda el texto con unas imágenes grandes. Entonces, como los niños de primer grado y segundo grado todavía no saben leer, no va a empezar a leer. Sin embargo, también puedes utilizar con niños tercero, cuarto, quinto y sexto. En primero, presentar las imágenes. Segundo, presentar el título, solo indicios. Luego empezamos al durante la lectura. Como su mismo nombre dice, es la hora de leer. Docente pide a los que ya saben leer, de primero y segundo grado, los que ya saben leer, que lean. Y si nadie sabe leer, la maestra ya va a empezar la primera lectura. Luego, lo que dice, que la maestra lee y en cada parte del texto se detiene para realizar preguntas literales. Las literales, ¿cuáles son las literales? Las que están ahí en el texto, claritas, ¿no? Ahí, ¿no? Al pie de la letra, como decimos, ¿no? Hasta también puede hacer preguntas inferenciales también. Luego dice, ya luego lee la docente y en cada parte ya le hacen las preguntas, ¿no? Hasta ahí, ¿alguna pregunta, maestra? No creo que es. Bien. Muy bien. Una vez que la profesora lo lee, una vez que la profesora lo lee,